Buenas noches, compañeros. Esperemos 2 minutos los otros compañeros que deben de estar conectándose pronto. Gracias. Compañeros, buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Buenas noches, Cristian, Daniel. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, Eliana. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bienvenidos. Juan Felipe, Gracias, buenas profesor. noches. Buenas noches. Andrea, Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Luis Eduardo. Buenas noches, profesor. Luis Eduardo, ¿tuviste algún problema para conectarte el día de hoy? No, profesor, muchas gracias. Le agradezco por su ayuda. La semana mucho pasada, pues en la triple A no fui capaz de conectarme, pero le agradezco mucho Ahí están la los ayuda que me enlaces. dio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, profesor, fue muy amable Luisa, buenas conmigo. Gracias. noches. Miguel Ángel, buenas noches. Samuel, Santiago, Sebastián, bienvenidos todos al encuentro el día de hoy. Compañeros, la semana pasada trabajamos todo el tema del ciclo de vida del software. Empezamos a desarrollar la unidad número 1 y teníamos un compromiso para el día de hoy. ¿Quién recuerda el compromiso? Lo envié en el anuncio de esta semana. ¿Recuerdan el compromiso que teníamos, compas? No recuerdan el compromiso. Tenemos un tema pendiente relacionado con la parte de los, relacionada con toda la parte de el foro. Tenemos un foro donde hablamos de la etapa de el ciclo de vida del software, de las etapas del desarrollo del software. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de toda la parte de las etapas del ciclo de vida del software. Les voy a hacer un pequeño recorderis donde hablamos de la etapa de... ¿Están viendo la presentación? No, profe. No, profe. ¿No la están viendo? A ver, yo miro. No. Perfecto. Ahí sí la están viendo, ¿cierto? Sí, sí, profe. Hablamos Sí, de ahí las sí. etapas del desarrollo del software, entonces hablábamos de la etapa de análisis de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, verificación, documentación. Listo, toda la parte de documentación y la parte de, al final de implementación y de mantenimiento. Acá fue donde quedamos, hicimos el análisis de cada una de las diferentes etapas, de la etapa de requisitos, de la
etapa de diseños, hablamos de cada una de ellas. Y finalmente, les comenté que era importante que participáramos en un foro que tenemos en la plataforma. En la plataforma tenemos un foro donde debemos de participar e interactuar diciendo en qué etapas del desarrollo del software, este es el foro, en qué etapas del desarrollo del software, ¿sí? Intervienen cada uno de estos temas. Por ejemplo, el tema de tormentas de ideas. ¿En qué etapa del desarrollo del software podemos encontrar este tema de la tormenta de ideas? Igual el tema de desarrollo de UML, que es el lenguaje unificado de modelación. El control de versiones, automatización de pruebas, integración continua, programación de pares. Quedamos en que íbamos a trabajar estos temas y que íbamos a participar en el foro. ¿Sí? ¿Algún comentario al respecto? Por ejemplo, el tema de tormentas de ideas. ¿Dónde consideran ustedes en qué etapa de la parte de desarrollo, en qué etapa de la parte del desarrollo podemos trabajar la técnica de tormenta de ideas? ¿Dónde la En ven? diseño. Diseño, profe. ¿Creen que la pueden estar en la parte de diseño? ¿Qué otras opiniones tienen al respecto? ¿Quién más En me el dice? análisis de requisitos. En el análisis de requisitos. Listo. Entonces, podemos tenerlo en el análisis de requisitos. Esta técnica es muy útil para todo el tema de buscar soluciones alternativas y obviamente dentro de un equipo de trabajo orientar un rumbo a seguir. La podemos ver en la parte de análisis de requisitos y también en la parte de diseño. Podemos estar hablando de eso. Listo. Esto es lo que hay que hacer en ese foro, por favor, y que debemos de participar. Listo. Control de versiones, o a ver este que es más fácil, automatización de pruebas. ¿En qué etapa la vemos? Las pruebas. En la parte de pruebas. Eso es lo que hay que hacer. Entonces nos venimos para el foro, decimos que todo el tema de automatización de pruebas lo vemos en la parte de pruebas y verificación, ¿cierto? ¿En qué consiste el tema de pruebas? Buscamos validar el normal funcionamiento del software. Obviamente antes de entrar en producción o cuando hacemos alguna actualización en el producto. Listo. Programación de apares, ¿dónde lo vemos? Aquí está, programación de apares. ¿Dónde está? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa vemos programación de apares? ¿En qué etapa creen ustedes que están? El desarrollo. En la parte de desarrollo. Listo. Eso es lo que necesitamos, compas, pero necesitamos que, por favor, participemos en el foro para poder avanzar. Veo que hasta ahora pues no hay ninguna persona que ha participado acá en el foro del grupo con sus opiniones, con sus aportes al respecto. La idea es que cada uno consulte en qué consiste la técnica, por ejemplo, de tormenta de ideas, después de que lo consulten ese aspecto, hagan la intervención y hagan sus aportes correspondientes. Es algo muy sencillo, es algo así como esto, pueden ser un cuadrito como estos o simplemente poner la definición de lo que es el control en este caso, tormenta de ideas, ¿sí? ¿En qué consiste? Aquí hay una opinión de un compañero de otro grupo, dice que consiste en identificar las necesidades del cliente, identificar los requerimientos, eso hacemos en la etapa de análisis de requisitos. Listo, también identificamos las personas, los recursos y obtenemos información relevante para ayudar a crear la herramienta y solucionar el problema. Listo, entonces reiteramos, este tema de tormenta de ideas lo vemos en el análisis
la etapa de análisis de requisitos. En la etapa de diseños vemos todo el tema del lenguaje de programación, el UML, el control de versiones. Aplica también a la parte de etapa de pruebas y también lo podemos catalogar en la parte de mantenimiento. Cuando hacemos algún tipo de mantenimiento, debemos de documentarlo y debemos dejar bien el control de versiones si hicimos algún tipo de actualizaciones, ¿sí? Si hicimos algún tipo de actualización. Muy importante en este control de versiones el tema de la documentación. Ok. Bueno, compa, entonces nuevamente los invito a que nos pongamos al día con esta actividad y que vamos participando. Ojalá que lo vamos haciendo paralelamente a medida que vamos desarrollando el encuentro del día de hoy para que nos desatrasemos de esta actividad que la debemos de tener desarrollada cuando finalicemos la unidad. La unidad número 1 la debemos finalizar esta semana. Esta semana tenemos un entregable que lo voy a explicar más adelante, que es un mapa conceptual de las diferentes metodologías o modelos de desarrollo de software, ¿sí? Entonces, muy importante que nos pongamos al día con esa actividad relacionada con el tema de de cada una de las etapas. Reitero, el tema de tormenta de ideas, control de versiones, desarrollo de pares, toda la parte de lo que cuando hablamos de diseño UML, es simplemente que hagan las definiciones y que nos aporten sus comentarios diciendo en qué parte, en qué etapa de la desarrollo del software ustedes consideran que se encuentra. Listo. ¿Algún comentario respecto al tema, compas, para que avancemos? Entonces tenemos ese compromiso. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos entonces ese compromiso de participar en esa actividad del foro de desarrollo del software. Listo, profe. Muy bien. Vamos a avanzar entonces con la temática de la unidad número 1. Ya vimos las diferentes etapas del desarrollo del software. Ahora lo que vamos a ver en sí es como las metodologías, el modelo que podemos seguir para el desarrollo del software, ¿cierto? Cuando hablamos de metodologías o de modelos, estamos hablando de aquello que tomamos como referencia para tratar de producir un producto, tratar de producir algo. Listo. En este caso hablamos de unos arquetipos, hablamos de unos desarrollos. En cuanto al modelo del software, es una representación que nosotros hacemos, obviamente como no podemos ver ni podemos palpar el software, es una representación abstracta, ¿cierto? De un proceso que va a cumplir con unas funciones y que vamos a suplir unas necesidades que se tienen de un cliente, ¿sí? Este proceso lo que hace es representar una perspectiva y proporciona una información parcial sobre ese producto. Listo. Vamos a hablar de diferentes modelos o metodologías de desarrollo. Primero vamos a mencionar algunas que son las clásicas. Las clásicas. Dentro de esas clásicas tenemos lo que es el modelo o la metodología de desarrollo del software en cascada, que básicamente consiste, ¿sí?, en desarrollar por etapas, bien sea la etapa de análisis de requisitos, y después de que nosotros hacemos y terminamos una etapa, de forma secuencial, continuamos con la siguiente fase. Entonces aquí la primera es el tema de requerimientos del sistema, luego la etapa de análisis. Después de que terminamos con la etapa de análisis, continuamos con la de diseño, luego hacemos una codificación, una validación e implementamos el producto. Listo. En cada una de ellas desarrollamos diferentes actividades.
En la de requerimientos lo que hacemos precisamente es una investigación inicial, identificamos necesidades, hacemos encuestas, hacemos entrevistas, lo que hablamos. ¿Sí? Luego hacemos un estudio de viabilidad en la parte de análisis. Hacemos un levantamiento de especificaciones y un diseño preliminar y detallado del producto, el cual validamos obviamente con el usuario para continuar adelante. Luego empezamos a hacer una codificación, hacemos pruebas y ponemos en funcionamiento o implementamos ya lo que es el producto o el software. ¿Sí? Aquí vemos pues como otra representación, pero es el mismo modelo cascada, ¿sí? Que también es llamado como clásico. Recuerden que es secuencial, mientras no termine la etapa de levantamiento de requisitos, no debo pasar a la siguiente etapa, luego paso a la etapa de modelado, construcción del software o codificación, pruebas, y luego el despliegue o la etapa de implementación. Este sería el modelo cascada. Ventajas que podemos ver en este modelo. Es apropiado para proyectos que son muy estables, que no están cambiando permanentemente los requerimientos. Es muy rígido, sí, rígido en el sentido de que si yo voy a implementar un nuevo requerimiento, no puedo establecerlo en la etapa de pruebas porque me tendría que devolver a la etapa de levantamiento de requisitos, análisis, planeación, modelado, listo. Entonces tengo que esperar que termine todo el proceso, eso tiene un tiempo obviamente, y los resultados no son visibles de manera progresiva, sino al final. Al final es que yo veo un producto terminado. Caso contrario que vamos a ver con otras metodologías, que a medida que yo voy avanzando en el desarrollo del producto puedo tener resultados y puedo ver algunos productos o prototipos. Listo, aquí no, aquí tengo que esperar al final cuando ya esté terminado. ¿Sí? ¿En qué casos se puede aplicar? Se aplica como en proyectos de gran tamaño, se aplica cuando tenemos una idea clara de todos los requerimientos, cuando no estamos dispuestos a alterar el alcance, obviamente, del proyecto. Tenemos ya... Profesor. Sí, aló, adelante. Sí, profesor, le quiero hacer una pregunta desde la práctica, dentro de lo que usted está comunicando. Lo que pasa es que yo me he encontrado que en la etapa de análisis, usted me corrige, por favor, en la etapa de análisis, el ingeniero que está desarrollando el software tiene que tener un conocimiento, si no muy vasto, sí algún conocimiento sobre lo que va a desarrollar. ¿Es cierto o me equivoco? ¿El ingeniero que está haciendo qué? ¿El levantamiento? El ingeniero que va a desarrollar el proyecto o que va a desarrollar el software Sí. debe tener un conocimiento de lo que va a hacer. Le digo desde la práctica, pues, desde la práctica profesional, siempre O que sea, uno, de conocer el negocio, ¿o qué? claro, de lo que va a desarrollar, Ah, claro, porque no es obviamente. solamente programar, pues, porque es que No, hay un no, gran no, no, error y me no. encuentro con eso a No, nivel para de, nada. a nivel profesional me encuentro con eso y por eso, pues, estoy aquí, porque cuando uno ¿Algún comienza, caso concreto que te haya pasado, Luis Eduardo? sí, muchos, profesor, demasiados. Por ejemplo, Uno en compartinos concreto, algunos. profesor, yo tengo una de las compañías, es una firma de abogados. Y dentro de la firma de abogados tenemos un instituto de criminología o estudio del criminal. Entonces nosotros estamos desarrollando un software para perfilar los criminales, basado en teorías sociológicas y psicológicas a través del tiempo de todos los teóricos de la criminología. Entonces, el desarrollador de software, sí, conoce mucho del lenguaje y de la programación, pero creo, y estoy absolutamente seguro,
que debe conocer sobre qué es lo que se pretende. Sobre el Pero cuando usted negocio, ahora, total. claro, cuando usted habla de las etapas, Sí. entonces uno contrata a una persona muy experta, no sé, en C++, en programación orientada a objetos, pero no tiene ni idea de lo que, de todo el tema de lo judicial. que uno pretende. Claro. Claro. Sobre todo que es un levantamiento de perfil del criminal, porque eso se puede simular. O sea, los sistemas ahora pueden simular, y sobre todo para nosotros poder defender o atacar a un criminal desde el punto de vista legal. Entonces estamos levantando un sistema que nos categorice psicológica, sociológica, morfológicamente el criminal. Pero resulta Sí. que cuando uno Mira, contrata a alguien, sabe mucho del lenguaje, pero no tiene ni idea de todos los aspectos que estamos buscando. Lo mismo pasa correcto. en algunas otras compañías. Sí, por eso a veces uno piensa, y me disculpa que me extienda en el tema, pero ahora que usted habla de los pasos, yo creo que, y ahora que estoy pues cursando esta carrera, yo pienso que a veces los programadores suponen y casi que aseguran que solamente es saber programar. Me pasa con otros sistemas, por ejemplo, en otra compañía que tenemos, los sistemas de costos. Los sistemas de costos son muy difíciles, no hay software de costos generales, sino y a veces dentro de esas asesorías y consultorías es muy complicado que un programador desarrolle un software completo porque desconoce el tema. Entonces, dentro de los pasos a desarrollar un software está también no solamente el de la máquina, el del lenguaje, sino el del perfil del desarrollador, del usuario final, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Sí, obviamente, obviamente. Gracias por el aporte, Luis Eduardo. No sé si recuerdas la clase pasada, tú estuviste presente, ¿cierto? En la clase pasada. Sí, profesor, estoy disfrutando mucho estas clases. Hablamos en el tema del levantamiento de requisitos, hablamos, venga, yo le recuerdo por acá, hablamos de diferentes metodologías en todo el tema del levantamiento de requisitos. Dentro de esos levantamientos de requisitos hablamos de, mira, identificar las necesidades del cliente, ¿cierto? Y hablábamos de todo el tema relacionado con las entrevistas que debíamos de tener con el cliente, con seleccionar los usuarios que más conocían del proceso como tal de la, de la empresa, de las reglas del negocio de la empresa, de las diferentes necesidades de la empresa, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en esta etapa es fundamental ese conocimiento del negocio. Como tú dices, yo no puedo empezar a trabajar algo que no conozco. Para yo poder desarrollar una solución del sector financiero, tengo que conocer las reglas del negocio, tengo que conocer de alguna normatividad del sector bancario para poder yo trabajar, debo conocer de seguridad, de ciberseguridad, para poder hacer desarrollos. Obviamente, entonces, cuando nosotros hablamos de todo el tema de los modelos, de cada uno de los diferentes modelos, en cada uno de ellos hay requerimientos y hay análisis de requisitos, que es donde vamos a entrar en esa parte de identificación de las necesidades del cliente y conocimiento del negocio. En los modelos vamos a ver algunos en los cuales tenemos mucha más interacción con el cliente que con otros, porque lo que se ha demostrado en las buenas prácticas en la parte de desarrollo es que la cantidad de proyectos que fracasan es porque no se tiene una buena comunicación con el cliente o porque no hay un acompañamiento Así del es. dueño del producto, sino que se le suelta al desarrollador el producto y obviamente como él no tiene conocimiento de todo el negocio, no va a tener una solución
que satisfaga nuestras necesidades. Listo. ¿Cuáles son los casos de éxito en la parte de desarrollo? Son los casos de éxito donde tenemos un trabajo mancomunado entre el ingeniero desarrollador y entre el dueño o el usuario final del producto. Se ve un acompañamiento muy directo en el desarrollo. Listo. Y en cada una de las metodologías, vamos a ver más adelante, en esta, por ejemplo, esta metodología cascada, que es una metodología clásica, no se ve tanto el acompañamiento del usuario final. Les voy a ir mostrando poco a poco en cuáles se pueden ver acompañamientos y en cuáles no. Y en cuáles podemos ir validando, por ejemplo, las soluciones. Aquí tenemos uno que puede ser un caso de estos. Esta metodología es la metodología prototipado. ¿Qué pasa con esta metodología prototipado? En esta metodología prototipado nos permite que los clientes tengan diferentes prototipos. Nosotros les vamos validando un diseño inicial, el cual lo tenemos de una manera rápida con un levantamiento de requisitos que se hizo inicialmente. Tenemos un prototipado inicial y ese prototipo lo vamos refinando. Aquí tenemos mucho acompañamiento del cliente final, del usuario final. Listo. En cada una de las etapas tenemos mucha comunicación, ¿sí? Miren, en la primera etapa, que es la parte de comunicación, ¿sí? Se reúnen los programadores, usuarios para establecer los requerimientos. Esta es la etapa de comunicación. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, esto es, obviamente se avala por el cliente. Esto está certificado por el cliente, toda la parte de los requisitos. Se plantea una iteración, se define un modelo rápido, ¿sí? Donde se hace un prototipo, un diseño de aspecto visual para el usuario, que es el prototipo que nosotros le decimos al usuario para que él valide si realmente cumple con esas expectativas, para que él nos retroalimente, para nosotros después empezar a refinar, ¿sí? De acuerdo a los comentarios y a las críticas obtenidas por el cliente, empezamos a construir ya un prototipo más refinado, ¿sí? Este es evaluado por los participantes, obtenemos la retroalimentación, ya otra retroalimentación después de que hicimos un prototipo rápido, y aquí lo que hacemos ya es entregar el desarrollo. En este tipo de modelo, que es el prototipado, hay mucha interacción con el cliente final y nos evitamos ese comentario que hacía ahora el compañero Luis relacionado con el que de pronto el ingeniero del software no conoce del producto, pero sí el usuario con el final conoce el producto, y en este tipo de metodología se requiere mucho acompañamiento porque él es el que va a estar evaluando los avances y el prototipo inicial que hicimos. Él nos va a poder retroalimentar y va a poder criticar y va a poder decirnos si cumple o no cumple con las expectativas o con lo solicitado. No vamos a tener que esperar hasta el final. ¿Qué es lo que pasa de pronto aquí con el modelo, aquí con este modelo cascada? Que aquí al final es donde de pronto vamos a tener un resultado final y resulta que no va a ser lo esperado por el cliente. Aquí va a estar validando el cliente en varias etapas, va a estar validando el avance con un prototipo y nos va a estar diciendo si cumplimos o no cumplimos con los diferentes requerimientos que establecimos. ¿Sí? Entonces, ese es el prototipado. Listo. Se usa cuando no se han evaluado, por ejemplo, algunas funciones básicas o el cliente no tiene muy claro cuáles son sus requisitos o las está cambiando permanentemente. Entonces, a medida que le mostramos un prototipo, él puede adicionarnos algunas funcionalidades técnicas del producto y podemos
complementarlas en el siguiente prototipado. Tenemos otra metodología. Esta metodología es la incremental. Aquí decimos que es la combinación entre la cascada y el prototipado. ¿Por qué? Porque miren que nosotros acá en esta metodología lo que vamos a hacer es que inicialmente vamos a entregar unas funciones básicas del producto, ¿sí? Nosotros habíamos hablado la semana pasada de requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Aquí en esta primera etapa podemos hablar de unos requerimientos funcionales básicos, ¿sí? Que le podemos entregar en una primera fase a nuestro cliente. Luego vamos incrementando el grado de dificultad para obtener ese otro producto y ya en la segunda etapa, en la segunda fase, lo que hacemos es entregarle al cliente funciones más complejas y en la última etapa ya lo que hacemos es concluir el producto o hacer una afinación o un producto complementario basado en estas entregas. Aquí podemos ya hacer un refinamiento final. Contamos también con estas etapas: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Mire que básicamente las etapas son las mismas, pero la metodología en el desarrollo de cada una de estas es lo que cambia. Entonces este sería el incremental, ¿sí? El incremental donde inicialmente sacamos unas funciones básicas, luego pasamos a unas más complejas y al final entregamos ya el producto que quiere nuestro cliente. Se puede utilizar en las siguientes situaciones: cuando se requieren entregas rápidas para unas funcionalidades básicas, cuando vemos una oportunidad que está planteando el contexto, el entorno, y obviamente no podemos desaprovechar esa oportunidad y queremos salir al mercado con un producto, podemos utilizar este tipo de metodologías incremental. Aquí tenemos otra que es la metodología espiral, que proporciona un desarrollo rápido de versiones del software. Acá hay un ingrediente nuevo que es la medición de riesgo. Hay una fase dentro de esta parte del espiral, ¿sí? Donde nosotros hacemos todo el tema, inicialmente la parte de comunicación, donde están toda la parte de análisis de requisitos, luego hacemos la parte de planeación, hacemos una estimación, unos cronogramas y hacemos unos análisis de riesgos. Finalmente vamos concluyendo ya con unos modelados, el análisis, el diseño y el análisis, hacemos la construcción, hacemos las pruebas y finalmente implementamos. ¿Listo? Profesor, ¿Qué tenemos con esta, en esta? Sí, adelante. ¿a qué se refiere con análisis de riesgos? ¿Qué tipo de riesgos? ¿Qué tipo de riesgos? Riesgos es todo aquello que puede suceder y que nos puede afectar la operación y que nos puede afectar la operación de un proceso. Por ejemplo, vuelvo al tema de un software bancario donde tenemos muchos riesgos. Yo le pregunto, Luis Eduardo, ¿qué riesgos tengo yo cuando desarrollo un software bancario? Pues que no me cumple el objetivo para el cual lo estoy desarrollando. Ese puede ser un riesgo operativo, un riesgo financiero, es que invertí mucho dinero y no llegué a donde quería llegar. Otro riesgo. Cuando estoy haciendo una operación. Cuando estoy haciendo una operación. Sí. Financiera. Sí. Los riesgos es todo aquello que no previmos en el momento del análisis y cuando hacemos la implementación, el usuario puede verse afectado por eso. La verdad, yo con... Por ejemplo, en este caso concreto, yo, Mario, que estoy hablando yo, por ejemplo, financiero, el tema de seguridad.
El Eso tema no de es eso, un riesgo en claro, bancario. que lo hackeen, o sea, es que ¿Lo nosotros, tengo que tener o no lo tengo que tener en cuenta cuando desarrollo? claro que sí, tiene que tener en cuenta todas Total. las habilidades que tienen los hackers. ¿Sí o no? Sí, Esos son riesgos que tengo yo ahí. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo cuando estoy desarrollando un software bancario? Tengo que cerrar todas las brechas de seguridad. A ese software tengo que ponerle la mayor seguridad posible. A ese software tengo Ah, que, yo, ¿sí me entiendes? Son mirar qué son, cuáles son, como dice el compañero, qué eventos pueden ocurrir que de pronto me pueda afectar el normal desarrollo del producto como tal, ¿cierto? Pongo uno muy latente que es el tema de seguridad y es de todos. Hoy en día estamos muy vulnerables. Ustedes ven que ya no solamente hay ataques a entidades bancarias, sino cualquier institución, atacan la gobernación, atacan la registraduría, atacan todas las entidades públicas, atacan las empresas privadas, atacan la Nacional de Chocolates, atacan, ¿sí ven? O sea, es constantemente nos hackean los celulares, o sea, constantemente estamos vulnerables a riesgos. Y entre mayor avances tengamos tecnológicos, estamos mucho más expuestos a todo ese tema de riesgos de seguridad y a riesgos digitales. Entonces, hoy en día, el tema de ciberseguridad inclusive es una gran oportunidad para nosotros, para desarrollar soluciones que cierran esas brechas de seguridad. Listo, que cierren esas brechas de seguridad. Entonces tenemos que tener en cuenta todo ese tema y hacer ese tipo de análisis de riesgos cuando estemos frente a un desarrollo de software. Les comentaba pues acá también de manera gráfica ya el tema de los riesgos que debemos tener en cuenta en esta metodología que se tiene, que es la espiral. Y ya después de que hablamos de estas metodologías que acabamos de mencionar, nos vamos para otro tipo de metodologías que son las metodologías ágiles. Entonces, ¿cuáles son las metodologías que acabamos de ver, compañeros? ¿Quién me las enuncia? En cascada, Eh, en espiral, en incremento y no recuerdo la otra. el prototipado. Y Prototipado. prototipado. Listo. Sí. Ojo pues, tengamos en cuenta esos tipos de metodologías o modelos de desarrollo de software, porque estas serían las clásicas o las tradicionales, estas cuatro que acabamos de enunciar, ¿cierto? La cascada, la prototipado, la espiral, la incremental. Listo. Hasta ahí tenemos lo que son las metodologías tradicionales o metodologías clásicas. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy en día? ¿Cuál es la tendencia o tendencia no? Ya es la realidad. El tema de las metodologías y desarrollos ágiles o desarrollos también denominados como metodologías rápidas para desarrollar aplicaciones. ¿Sí? Son APPs. estas que... ¿Aló? Perdón, Oye, la famosa app. perdón, no escuché. ¿Aló? Compañero, ¿alguien me habló, por favor? Que no escuché. Bueno, que hablamos entonces de las metodologías ágiles que nos permiten adaptar la forma de trabajo entre un contexto, en un proyecto, basándonos en la flexibilidad, en la inmediatez, aprovechando obviamente las oportunidades que podamos tener en el mercado, ¿sí? Eh, Tienen un enfoque, digamos, muy apuntado al tema de la flexibilización y al tema de los resultados. O sea, necesitamos entregarles soluciones eh, oportunas a nuestros clientes para poder satisfacer una necesidad. No podemos esperar tanto como el desarrollo que se demora un, un desarrollo, por ejemplo, en cascada, que empezamos en la parte de análisis de requisitos y tenemos que esperar hasta el final para poder obtener un producto. No,
Aquí necesitamos ir entregando, ir evacuando los requerimientos que tenga el usuario para obtener ganancias rápidas, ¿sí? Y poder tener algunos productos con un mínimo viable que requiera nuestro cliente, nuestro usuario, ¿sí? Reitero, nosotros acá en esta metodología no vemos resultados, ¿sí? No vemos resultados, sino hasta el final del producto, hasta que aquí, hasta la parte de despliegue. Miren, yo tengo que hacer levantamiento, planeación, modelación, construcción, pruebas y al final tengo un producto. Lo que pretendemos en las metodologías de desarrollo del software ágil es que seamos más flexibles, que seamos más eficientes y que obviamente podamos tener resultados de una forma mucho más rápida y oportuna. Existen algunos principios. Aquí, por ejemplo, lo que hablaba el compañero Luis Eduardo, hay una comunicación muy fluida con el usuario. Y aquí, dentro de los principios ágiles, tenemos que el centro de toda la metodología ágil es el cliente. Y la continua retroalimentación que tenemos con los diferentes usuarios, ¿sí? Tanto con el dueño del producto final como con los usuarios que van a estar utilizando la aplicación y el software periódicamente. Tenemos que estar retroalimentados. Ya el cliente es parte del equipo de trabajo, ¿sí? Es parte del equipo de trabajo, no es una persona más, sino que se involucra dentro del desarrollo. Está dentro de las reuniones de avance del desarrollo del producto. Está verificando, está haciendo monitoreo de los avances, es parte del equipo del trabajo. Listo. Es una metodología donde podemos eh, cambiar requisitos a medida que vamos evacuando y vamos entregando para ir buscando ventajas competitivas, acortamos los tiempos de entrega, se involucran todas las personas, nos interesa que participen todos los usuarios. Se construye obviamente con personas que estén motivadas a ser eficientes y a satisfacer las necesidades del cliente. Hay una continua información de todo el personal de lo que está pasando en el proyecto. Requerimos un equipo motivado, hay una sostenibilidad del contexto del entorno de trabajo. Desarrollamos soluciones ágiles, ¿sí? No necesariamente quiere decir que si tenemos agilidad y rapidez no se debe hacer con excelencia, sino por el contrario, se hace con agilidad, rapidez y también se requiere que tengamos calidad y menos costos, flexibilidad más eficiencia. Eso lo debe traducirse en la metodología ágil en calidad y en menos costos, en mayor eficiencia. Listo. Estos son los principios en los que se basa la metodología ágil. Dentro de esa metodología ágil podemos encontrar algunas como son Scrum, X-Program o programación extrema, Kanban y algunas otras. Vamos a ver aquí algunas de ellas, ¿sí? Una de esas metodologías ágiles es el Scrum, ¿sí? No sé si alguno de los que está acá presente tiene alguna experiencia con el desarrollo de metodologías ágiles, compañeros. ¿Alguien tiene experiencia? ¿Ha participado o trabaja algún tipo de metodología de desarrollo ágil? No, profe. Perfecto. Ok. Entonces, dentro de las metodologías ágiles estamos hablando de que eh, entregamos actividades y proyectos que contemplan ciclos cortos. Esos ciclos cortos los denominamos sprint. Un ciclo corto es un sprint, ¿sí? Que son relativamente manejables y bien priorizados. ¿Cómo los vamos a priorizar? Los priorizamos con la necesidad que tenga el cliente, de acuerdo a los requerimientos que el cliente nos pase. Conjuntamente con el cliente, lo que vamos a hacer es a priorizar esos requerimientos, ¿sí?
Es una iniciativa que beneficia iniciativas grandes, se pueden trabajar proyectos pequeños y medianos, ¿sí? Trabajamos por objetivos, ¿sí? Y la definición de todo el tema de los requerimientos, aquí denominados historias de usuario también, esas prioridades de esos requerimientos son definidos con el dueño del producto o el product owner y él nos dice precisamente cuáles son la prioridad de estos productos Backlog, que es acá donde tenemos los diferentes requerimientos, los vamos a priorizar para poder de una manera empezar a desarrollar en esos ciclos cortos, empezar a evacuar estos requerimientos, estas historias de usuarios que nos está priorizando el cliente para poder irle entregando e ir satisfaciendo sus necesidades. Inicialmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sprint planning o una reunión de planeación, ¿sí? Lo hacemos los primeros días, el primer día, hay una reunión de planificación con todo el equipo de trabajo, donde tenemos básicamente dos objetivos fundamentales, que es seleccionar los requerimientos, darle prioridad a esos requisitos, a esas historias de usuario. Que él nos diga cuál es su prioridad, ¿sí? Basado en eso, lo que hacemos ya es una lista de tareas, hacemos una planificación, ¿sí? Basado en esas prioridades, hacemos una planificación, ¿sí? Planificamos unas tareas con estas necesidades, con todo el equipo de trabajo. Ya después de que tengamos ese cronograma, que tengamos esas tareas, lo que hacemos es que eso ya entra a un Sprint Backlog y empezamos a trabajar basado en esta prioridad que nos dio el usuario. Es decir, nosotros acá, por ejemplo, tenemos 15 requerimientos. Tenemos una lista de 15 requerimientos. Nos sentamos con el cliente, nos sentamos con el dueño del producto. Listo. Hacemos la definición. Decimos, el primer requerimiento es XXX. Basado en este requerimiento, miramos y entramos a planificar, a mirar qué trabajos debemos de realizar, cuáles son las necesidades que debemos de tener, cuáles son las tareas. Entramos a un sprint, lo comentamos con el equipo de trabajo y hacemos unas reuniones diarias. Miren, acá tenemos unas reuniones diarias que nosotros denominamos el Scrum Meeting o reuniones diarias de cada día que normalmente duran más o menos 15 minutos, donde lo que hacemos es informar sobre el proceso del sprint, o sea, del trabajo que estamos realizando con estos requerimientos y qué dificultades hemos tenido, qué avances hemos tenido. Hacemos esa retroalimentación porque aquí hay un líder precisamente que es el Scrum Master que está monitoreando a todo el equipo de trabajo y es el que lidera las reuniones diarias para revisar cómo va el cronograma, cómo va el plan de trabajo, qué dificultades hemos tenido y poder solucionar esas dificultades. Después de que hacemos todo eso, ese trabajo, finalmente, y todos los, hacemos una retroalimentación o una revisión donde ya entregamos un producto o un prototipo que es revisado por los diferentes usuarios, tomamos una retrospectiva de cómo nos fue con ese sprint para obviamente tener unas lecciones aprendidas y que en el próximo sprint no nos vaya a volver a ocurrir. Ya lo que hacemos al final, entregamos entonces un producto terminado. Cuando entregamos ese producto terminado,
¿Qué hacemos? Seleccionamos otro sprint. Seleccionamos otro sprint, seleccionamos otro requerimiento, volvemos y hacemos el mismo proceso con el mismo equipo de trabajo, hacemos revisiones, hacemos reuniones diarias, estamos monitoreando, sacamos al final el producto, volvemos, hacemos lo mismo, entregamos ese producto final, lo revisa el equipo de trabajo, hacemos una retroalimentación y volvemos, iniciamos. Esa es la metodología ágil, donde encontramos nosotros algunos roles. El rol del dueño del producto, el product owner, listo, que es el responsable del proyecto, elabora la lista de los requerimientos y nos da la prioridad de los requerimientos. Está el Scrum Master, que es el que hace las veces de facilitador, del líder del equipo, modera el equipo, el moderador, soluciona las dificultades que tenemos, es la parte, el enlace con el dueño del producto y obviamente debe garantizar los diferentes recursos. Se cuenta con un equipo de trabajo que es el que está desarrollando, codificando, respondiendo por los tiempos, los cuales nos comprometimos con el cliente, con el dueño del producto y garantizando de que sí vamos a cumplir. Cuando nosotros hablamos de sprint y de tiempos cortos, por lo general hablamos de sprint de entre 2 y 4 semanas. Es decir, entre 2 y 4 semanas yo debo estar evacuando los requerimientos que me dio a mí el cliente y debo entregarle ese producto final. Cada 2 o 4 semanas vamos a tener entregables. ¿Eso qué nos permite? Nos permite que nuestro cliente esté satisfecho, que el cliente vaya implementando, obviamente, en su negocio o en su empresa el software con diferentes soluciones, con diferentes necesidades que nos haya entregado y que nosotros también le estemos respondiendo a eso. Es un cliente satisfecho porque obviamente no tiene que esperar al final para poder entregarle toda una solución, sino que vamos a entregarle productos mínimos viables y que al final obviamente van a tener una solución completa con el lanzamiento total del producto como tal. Listo, pero vamos a irla entregando y vamos a tener nosotros eh, triunfos a medida que vamos desarrollando. Son ganancias oportunas, son triunfos que vamos obteniendo a medida que vamos avanzando con el desarrollo, ganancias tempranas. Listo. Esa es la metodología Scrum. Aquí pues hablamos ya de una manera pues como más gráfica, donde catalogamos la funcionalidad del producto, hacemos una priorización de esos requisitos, reitero en eso porque es la clave del éxito, hacer una buena priorización de esos requerimientos. Se pasa al equipo, se hacen las tareas, se asignan las tareas, se define el sprint, se pasa el sprint. Ese sprint recuerden que dura entre 1 y 4 semanas. Está pendiente el Scrum Master, hacemos reuniones diarias de 15 minutos. Y ya al final lo que hacemos es una revisión del sprint. Cumplimos con esto, entregamos un producto y volvemos y arrancamos. Listo, ese es el ciclo. Mire que aquí está la flechita, aquí en la parte de abajo de pronto no se ve, pero está aquí. Volvemos y arrancamos el mismo ciclo. Volvemos y arrancamos y esto es periódico y continuamente estamos trabajando en esos sprints. Esta es la parte de es digamos que la base de toda la metodología ágil como tal, pero tenemos otras, dentro de las metodologías ágiles, otras metodologías como es Kanban, y esta metodología es una que fue adoptada y que tenía Toyota,
que está basada en el control y en los avances de la creación de diferentes automóviles en serie, ¿cierto? Se usa ampliamente en el desarrollo de proyectos de software apoyados obviamente con metodología ágil. Miren que acá se habla de un tablero de control, donde en ese tablero de control estamos monitoreando los diferentes backlog o requerimientos, cuáles están en progreso, cuáles están en uso, cuáles están en análisis, cuáles están en desarrollo, cuáles están en pruebas, cuáles se fueron para producción, cuáles están, ya se realizaron y que fueron entregados al cliente. La particularidad de esta metodología Kanban es que trabajamos con un tablero de control donde estamos monitoreando los diferentes requerimientos y en qué estado están. Bueno, aquí tenemos la otra, la metodología de programación extrema. A ver, yo agilizo esto porque ya estamos terminando. Normalmente toma también entre 1 y 2 semanas complementar una interacción o un sprint en esta metodología. Es importantísima acá la comunicación también con el cliente y el equipo de desarrollo. La comunicación debe ser muy abierta. Aquí pueden visualizar mejor este tipo de metodología de programación de extrema, donde hablamos precisamente también de una planeación donde tenemos las historias de usuarios o los requerimientos del cliente, se hace una valoración, se hace un diseño, pasamos a la parte de desarrollo, luego hacemos unas pruebas y hacemos un lanzamiento y volvemos y repetimos el mismo ciclo. Esto recuerden que debemos de tener, aquí por ejemplo hablamos entre de 1 a 2 semanas que dura este sprint en la metodología de programación extremo, donde cumple con estos procesos. Compas, aquí para ir rematando ya algunas diferencias entre la metodología ágil y las metodologías tradicionales. La metodología ágil es mucho más flexible, la tradicional es más rígida. En la ágil el cliente hace parte del equipo de trabajo. En la tradicional, digamos que el cliente interactúa, pero no es parte, no se involucra con el equipo de trabajo. En cambio, la metodología ágil sí es parte del equipo de trabajo. Él es el que prueba, valida los diferentes prototipos y está continuamente participando en el desarrollo de los sprints. En las ágiles hay grupos pequeños de desarrollo. En la tradicional podemos tener grupos más grandes de desarrollo. Hay una continua comunicación, una continua retroalimentación con el cliente, reitero, en las metodologías ágiles hay diversos roles. Digamos que hay procesos menos controladores y pocas políticas y normas. Ya hay una respuesta y una capacidad de respuesta a todos los cambios que se presenten en el entorno y oportunidades que detecte el cliente, cosa que no pasa en las metodologías tradicionales porque está muy basado en controles, en seguimientos y documentar se vuelve mucho más pesado y no nos permite ir introduciendo cambios ni requerimientos a medida que vamos avanzando, cosa contraria que nos pasa con las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles nosotros vamos entregando un requerimiento, lo vamos evacuando por medio de un sprint y si en medio del camino, después de que terminamos un sprint, se presenta una oportunidad de negocio, podemos hacer una variable, cambiar la prioridad de los requerimientos e introducir otro sprint inmediatamente y empezar a redefinir las tareas para poder cumplir con esa necesidad del cliente. Voy finalizando la presentación del día de hoy. Me extendí un poco, pero es que esto es muy importante. Me parece a mí muy apasionante estos temas. Ahí me disculpan, pero bueno. En el encuentro de ahora del AAA, les voy a explicar entonces, no me alcanzó el tiempo para explicarles ahora el entregable de esta unidad, que es la parte que vamos a evaluar, que es un mapa conceptual donde nosotros debemos de contemplar tanto las metodologías tradicionales como las metodologías ágiles
en ese mapa conceptual. Entonces ahora en el AAA les voy a contar cómo podemos diseñar ese mapa conceptual, qué herramientas podemos utilizar para diseñar ese mapa conceptual, cómo se construye un mapa conceptual y hacerles como unas recomendaciones para poder que ese entregable nos quede bien y podamos cumplir con ese producto en cuanto a que es una nota que se va a cuantificar dentro del proceso de formación de la asignatura. Es la primera nota que vamos a evaluar, ese mapa conceptual. Entonces, los espero ahora en el AAA para que veamos algunos temas y dentro de esos temas les explico entonces el entregable relacionado con el mapa conceptual para que podamos avanzar en esta unidad número 1 y con esa finalizaríamos y cerraríamos la unidad número 1. Feliz noche para todos, entonces nos vemos ahora en el encuentro AAA. Muchas gracias por asistencia, gracias Lina, gracias Luis, gracias Edwin. Gracias. Feliz noche para todos, nos vemos entonces a Gracias, las profe. 9, los invito cordialmente. Gracias Luis. Manuela, Gracias, feliz profesor noche, Rauso. Miguel, Steven, feliz noche. Muchas gracias por haber asistido.